Buenos días. Buenos días a todos. Comenzamos la segunda sesión de la mañana, la 14ª de las mesas. En una semana tan brillante y tan intensa de inteligencia artificial, sobre todo con los éxitos que se están coleccionando en estas sesiones, evidentemente no podía faltar el tema deportivo. Sobre todo porque a nadie se le escapa que en esta casa nunca hemos estado al margen del deporte. De hecho, quiero recordar, querido decano, que ya hace prácticamente menos de un año hemos celebrado 2 jornadas de derecho deportivo. Una en la que tuvimos la oportunidad de reunir a todos los presidentes o CEOs de los entonces 5 clubes andaluces de primera división. Entonces éramos 5, ya somos algunos menos. Y además tuvimos también la oportunidad de celebrar una jornada en relación sobre la gobernanza y normativa en tiro olímpico. Con lo cual, bueno, pues es evidente que en esta casa la cuestión deportiva no solo no es ajena, sino que interesa mucho y la gobernanza en este ámbito es un aspecto que hay los profesionales de esta casa, pues hay gente que se está dedicando en proyectos, en otro tipo de investigaciones, y con lo cual estamos encantados de auspiciar este tipo de actividades. Obviamente, teniendo la oportunidad de relacionarla con la inteligencia artificial, pues no iba a ser menos, ¿no? Y en ese sentido somos unos afortunados porque tenemos aquí en esta mesa la posibilidad de contar con reputados especialistas en la materia, no solo a nivel universitario académico, sino incluso también en el ámbito estrictamente deportivo a nivel institucional, con lo cual, bueno, pues la satisfacción es doblemente mayor, ¿no? Yo, sin ánimo de extenderme más, como quiera que también el tiempo es ajustado, pues vamos a proceder obviamente, a dar paso a los diferentes intervinientes, ¿no? En primer lugar, va a intervenir Migle Lauquite, que es profesora agregada de Inteligencia Artificial en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Y bueno, pues ella tiene la palabra. Le vamos a dar un periodo aproximado de 15 minutos, que me encargaré de recordarle. Y bueno, pues efectivamente toma la palabra y le doy paso. Vale. Muchísimas gracias al nuestro moderador, muchísimas gracias a todos quienes sois aquí esta mañana de viernes, siempre un momento crítico para todos. Y muchísimas gracias al decano a invitarme a participar en esta mesa, que es muy Pompeu Fabra, pero eso solo es también un gusto, porque no es que muchas veces me capita tengo oportunidad de compartir la mesa con mis compañeros. Normalmente con los compañeros y comparto la mesa en comedor y no en las conferencias. Por lo tanto, es no solo un honor, sino también un gran gusto estar aquí. Y yo voy a hablar de un tema muy particular porque del deporte normalmente no me ocupo, no es mi tema principal, si bien me parece un tema muy fascinante, que tiene muchos aspectos que también tienen que ver con lo que hago yo en mi investigación. Y hoy os quería hablar un poco sobre la inteligencia artificial y las mujeres atletas, sobre los sesgos, sobre los algoritmos. También un poco sobre la situación. Entonces, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial sobre la situación de las mujeres en el deporte? Que obviamente ahora miramos que la situación está cambiando, pero hay muchas cuestiones que siguen un poco abiertas y el camino es largo. Como sabemos todos, yo pienso que no es ninguna noticia, ¿no? Que hay mucha menos atención al deporte de las mujeres, a las mujeres atletas, menos financiación, automáticamente sabemos que los sueldos son muy distintos, menos garantías por cuando la carrera se acaba, más interrupciones en las carreras, más tiempos mayores de recuperación después de maternidad y mucho menos reconocimiento por lo que pide la carrera deportista, ¿no? Obviamente hay otro también aspecto mucho más duro, es que son 3 veces más acosadas que los hombres en las redes sociales.
Obviamente hay mucha sexualización de las mujeres, dudas y ridiculización sobre sus capacidades como deportistas, ¿no? Por cuanto corren rápidamente, nunca son demasiado rápidas, ¿no? Por cuanto saltan en alto, no saltan suficientemente en alto. Y, por ejemplo, aquí tenéis los datos en la pantalla sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Según Twitter, 87% de odio versus los atletas era el odio versus las mujeres atletas. Entonces, al final a los hombres tocó un Twitter odioso de 10 y lo demás era para más o menos dedicado a las mujeres, que uno luego piensa qué sociedad somos, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos? Pero esto ya algo que a lo mejor también sería una pregunta filosófica, porque los ponentes en la mesa anterior estaban diciendo una cosa humana es pedir explicaciones, ¿no? Otra cosa humana es odiar, ¿no? Y echar odio, ¿no? Sacarlo y echarle odio en manera en la que tenemos, ¿no? Antes era golpear un animal, golpear a una mujer en casa, ahora también son redes sociales que abrieron esto otro campo de exprimirse, ¿no? Inteligencia artificial generativa también tiene su parte en todo esto, porque 99% de las víctimas de los deepfakes sexuales y pornográficos son las mujeres, ¿no? De nuevo son objeto de nuevo, ¿no? de esta plaga. Y también veamos que los modelos extensos de lenguajes o large language models, que son en base de la inteligencia artificial generativa, también al principio, ahora se están mejorando rápidamente, reflejaban mucho los sesgos de toda la vida, ¿no? Cuando se habla de hijos, de familia, se habla de mujeres, y cuando se habla de carrera, de dinero, de sueldo, de oportunidades, estas palabras se asociaban a los hombres. Y todo esto es incierto, un discurso que ya tenemos desde hace tiempo sobre, por ejemplo, muchos asistentes artificiales como la Siri, Alexa, Cortana, son todos nombres de las mujeres. Y una crítica feminista que podemos estar de acuerdo o menos, siempre dicen, ¿por qué son mujeres? ¿Por qué no tenemos un Jorge como asistente, o John o lo que sea, ¿no? Como asistente vocal? Siempre son mujeres y por lo menos la crítica feminista era que la idea es que, claro, tienen que ser mujeres porque obedecen, nunca levantan la voz y hacen lo que les digas. Y responden cuando les preguntas y no hablan cuando nadie les interrogue, ¿no? Entonces, esta era una fortísima crítica, pero no hemos visto más. Hemos visto cambio de la voz, se puede hacer mucho más fácilmente el cambio de la voz del asistente, pero estos nombres siguen siendo como una grande pregunta, ¿por qué son de mujeres? Y aquí, por ejemplo, también haciendo las búsquedas sobre los goleadores sobre los jugadores de fútbol que han hecho, jugadores de fútbol en general, que han hecho más goles en la vida, obviamente sale siempre Ronaldo con 133 y Leo Messi con 109, pero casi nunca sale Christine Sinclair, de equipo canadiense, con 190. Ella es la más desconocida de todos, si bien en su carrera ha hecho más goles que cualquier hombre. Lo mismo pasa con el número 1 de tenis según ATP, Jannik Sinner, italiano, es ya conocido a todos, si bien nos gustaría ver otra cara aquí, ya sabemos todos, una cara murciana, pero tiempo al tiempo. Yo pienso que nadie sabe quién es número 1 de mujeres, que es Iga Swiatek de Polonia, si bien ahora yo pienso hace 2 días cambió, pero hace 3 días era ella, que a ver si no ha cambiado nada de nuevo. Pero para deciros que de nuevo el deporte, por cuanto hacemos esfuerzos, sigue teniendo la cara solo de estos 50% de la humanidad, ¿no? También esto se refleja en la investigación médica sobre las atletas, ¿no? Porque es un problema más estructural relacionado a la investigación médica, donde tenemos más datos sobre los hombres. Hace muy poco la investigación empírica, ir en la librería y ver cuántos libros de medicina en la cubierta tiene cuerpo de mujer,
el resultado era tipo 1 o 2, porque normalmente el cuerpo del ser humano es el cuerpo del hombre, ¿no? Y esto también se refleja en la investigación médica deportiva, y no se tiene en cuenta las diferencias fisiológicas de la cadera, rodilla, el pie de mujer es distinto, y por lo tanto toda la industria de las zapatillas del deporte hasta hace muy, muy poco no lo reflejaba. Problemas de los ligamentos, un montón de cosas que no se tenía en cuenta, y obviamente todo esto afecta a los sistemas médicos para los atletas, ¿no? Sistemas de inteligencia artificial médicos que se utiliza en la rehabilitación, diagnóstico de las mujeres atletas. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar la situación? Una de las cosas que se empezó a hacer es corregir los algoritmos de la búsqueda, ¿no? Naciones Unidas lanzó esta iniciativa, Correct the Internet, y corrigiendo el Internet en este sentido, corrigiendo los resultados de las búsquedas, podemos cambiar estos resultados, ¿no? Entonces, ya que muchos de nuestros sesgos están también reflejados en Internet, podemos también en el mundo del atletismo aportar nuestro granito de arena y decir que, mira, aquí también hay mujeres. Y por lo tanto, la idea es que si la búsqueda en Internet nos dice que el jugador que ganó más torneos de Wimbledon es Roger Federer, no es verdad, porque más ganó Martina Navratilova, y esta la información muchas veces se queda escondida. Por lo tanto, la idea es que es trabajo de las personas, por cierto, arreglar los algoritmos de la inteligencia artificial del buscador más grande del mundo para que sea más inclusivo. Y por lo tanto, esta información se puede manualmente adjuntar, enviar a Google diciendo, mira, no es esta la situación y no estás dando datos correctos, no estás dando respuesta correcta, y por lo tanto me parece muy interesante este intercambio que si inteligencia artificial nos hemos puesto delante en nuestros sesgos, ahora somos nosotros que lo estamos arreglando para que la inteligencia artificial en base de los algoritmos de Google nos genere resultados más inclusivos y ayúdanos a ver el mundo por lo que es decir, de hombres y de mujeres atletas en este caso. Por lo tanto, es un valor es una manera también humanizar la inteligencia artificial y también luchar contra esta idea de los sesgos. Esto hablamos solo del deporte, pero obviamente hay muchos más ámbitos donde podemos actuar. Y también he visto es muy rara os puedo asegurar que en mi pantalla no era tanto, las letras no se sobreponían, por lo tanto os pido perdón. Es interesante el uso del Social Media Protection Service, también basado sobre inteligencia artificial, que ha sido creado para identificar contenidos del odio en las redes sociales utilizadas por los atletas durante los últimos Juegos Olímpicos en París. Y entonces se utilizó estos algoritmos para detectar contenidos del odio en el texto, en los emojis, en las frases, en más de 30 idiomas, que se postaban como respuestas a los tweets de las atletas mujeres. Y por un lado se identificaba este contenido del odio y por otro lado se denunciaba este contenido del odio a la policía y las plataformas mismas. Entonces, lo que es importante aquí, se intentaba no solo identificar este contenido del odio, esconderlo a las atletas para que no sean afectadas, sino también identificar las personas para que no sea las personas que generan este tipo de mensajes. Estos son más o menos los datos que, por ejemplo, del 2023, 30% de las mujeres de la Copa Mundial del FIFA eran objeto de los abusos en línea, y se identificaron 116, se escondieron 116.000 comentarios de odio a las atletas,
Es decir, sí ahorró muchísimo malestar, muchísimo sufrimiento a gran parte de las jugadoras. Y aquí podéis ver la graduatoria más o menos de las redes sociales más populares para difundir este tipo de mensajes. También aquí nos llevamos sobre la mesa también la ley de la inteligencia artificial. Es decir, este ejemplo de la supervisión y la supervisión de las redes sociales también era como colaboración entre la inteligencia artificial y los seres humanos. Por un lado, inteligencia artificial, algoritmos identificaron contenidos. Por otro lado, también las personas les revisaban, decían si es contenido del odio, lo escondemos, ¿no? Entonces, en este caso también tuvimos una buen ejemplo de cómo el ser humano puede, al final, no tiene que competir, sino colaborar con inteligencia artificial, donde una parte consigue lo que el ser humano no puede conseguir, luego el ser humano sí que aporta su granito y puede revisar si de verdad el odio es odio, las expresiones lo son o menos. Obviamente la supervisión humana, en la que se basa muchísimo la ley de la inteligencia artificial, tiene sus problemas, ¿no? Porque seres humanos tienen sesgos. Entonces estamos pidiendo a supervisar los sesgos algorítmicos a alguien que también tiene sus sesgos, pero claramente al momento, por lo menos, no tenemos otras opciones y esto es el gran problema. Si no hacemos la supervisión humana de algoritmos, ¿quién los puede supervisar? Otros algoritmos. Esto no nos parece buena solución, por lo tanto, por cuanto problemática la supervisión humana sigue siendo sobre la mesa. Y además, en la ley de la inteligencia artificial también tenemos el artículo 10 sobre la gobernanza de los datos y unas claras líneas, clara normativa sobre cómo tienen que ser los datos para entrenar los sistemas. Y esto, ¿por qué lo hablo de los datos? Porque estos sistemas de inteligencia artificial que se desplegará en el deporte femenino sobre todo, tienen que reflejar la variedad, ¿no? Reflejar la variedad del mundo e incluir los datos de las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, como podéis ver, estamos obligados a mirar, a identificar los sesgos que pueden afectar la salud y seguridad de las personas, también pensamos de las mujeres atletas, y pueden repercutir negativamente en los derechos fundamentales. Y también las empresas tienen que adoptar medidas apropiadas para detectar, prevenir y mitigar los sesgos. De nuevo, cualquier sistema que se quiere desplegar en el deporte femenino tendrá que respetar esta normativa. Estoy acabando. Y obviamente, si de nuevo pensamos en los sistemas médicos para recuperación, rehabilitación, diagnóstico de las lesiones, prevención de los riesgos en el deporte femenino, ningún sistema basado en los datos solo de los cuerpos de los hombres puede ser como pasado a las mujeres y decir, mira, tanto el sistema es muy preciso y funciona de Dios, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que la ley de la inteligencia artificial hace algo que no hemos hecho nosotros, ¿no? Nos está empujando de abandonar sesgos y buscar los datos, y si no hay datos no hay sistema. Por lo tanto, como está también intentando de ayudarnos en este sentido. Por ejemplo, algunos sistemas ya existen. Aquí una que ya utilizó el Getafe de los hombres, pero también hay uno dedicado a las mujeres, sobre todo basado en las diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de estructuras musculares, lesiones que de nuevo son muy distintas, y no tomarlo en cuenta al final hace de inteligencia artificial una herramienta peligrosa para la salud de nuestras atletas. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Migle, por tu intervención. Seguro que has generado algún que otro comentario. Que sí, lo que sí vamos a hacer es que las intervenciones las relegaremos al final. Es decir, vamos a dar paso a los 4 ponentes y al final realizaremos las interpretaciones.
Me acompaña, siguiendo en la dinámica de Pompeu, el profesor Alberto Carrio, que llevo afortunadamente años escuchándole, relacionando inteligencia artificial y deporte, con lo cual, encantado de tenerla aquí y poder escucharte, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacer dos aclaraciones. Una, no me gusta mucho hablar sentado, porque mi sesgo de profesor me permite mejor expresarme cuando estoy en pie, pero bueno, intentaré hablar sentado. La segunda aclaración es muy importante porque antes de comenzar la mesa se dijo que todos eran del Madrid y yo quiero aclarar que no soy del Madrid, sino antimadridista. Esto es muy importante, no para la inteligencia artificial, pero sí para las discusiones posteriores. Bueno, mi idea aquí, aprovechando la introducción de mi compañera Migle y sobre todo aprovechando la charla previa de los profesores Dieguez y Gómez Pin, es hacer un balance entre los aspectos éticos y los problemas jurídicos que presenta la inteligencia artificial o el uso masivo de la inteligencia artificial en el deporte y tratar, además de adecuarme a los 15 minutos que mi querido Rafa Valencia nos ha dado y ha prometido ser estricto. ¿Por qué digo que es un reto la gobernanza ética del deporte en un marco en el que predomina la autonomía del deporte? Y esto requiere una explicación previa. El deporte se escapa de la regulación jurídica porque precisamente desde la entrada en vigor del Tratado Europeo de Lisboa, el conocido Tratado de Lisboa, la Unión Europea reconoce sus competencias en el deporte, pero también reconoce en el artículo 165.2 la especificidad del deporte. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué es? Bueno, pues hacen bien en preguntarse porque no se sabe muy bien qué es, pero lo que quiere decir es que el deporte tiene la capacidad de autorregularse. Y esto, a su vez, quiere decir que las organizaciones deportivas gozan de cierta competencia normativa para regular este ámbito. Esto que los generales siempre quisieron para ellos en la guerra, pues lo han conseguido las organizaciones deportivas. Hecha esta primera aclaración, presentaré la inteligencia artificial como un reto para la gobernanza del deporte porque lo primero que hace la inteligencia artificial es revolucionar este mundo. Significa un cambio estructural en el deporte para quienes lo practican, para quienes lo gobiernan y para quienes lo siguen. Ofrece muchos retos, pero también plantea ciertos problemas y, por tanto, la especificidad del deporte es algo que debemos plantearnos si da carta ancha a los problemas que genera la inteligencia artificial o puede ser un marco regulatorio mejor incluso del que ofrecen otros ámbitos u otros sistemas. Bien. ¿Por qué digo que es una oportunidad y un riesgo? Es una oportunidad porque la inteligencia artificial reporta grandes beneficios para la carrera de los y las deportistas. También, como antes de mencionar al profesor Dieguez, tiene muchos beneficios en la protección de la salud, en la medicina deportiva, en la protección de las lesiones, en la recuperación de las lesiones, en la evolución y modernización del deporte. Y esto a las personas que les guste cualquier deporte lo saben porque siguiendo a un deportista o una deportista en Instagram se ve todos los días, está en contacto con los deportistas, con los clubes de fútbol y demás. Y otro paréntesis, permítanme utilizar el masculino plural para no estar diciendo los y las constantemente, que me roba unos segundos que después Rafa no me perdonará. Y ofrece además, y esto es muy importante porque hay muchas inversiones, la gente que invierte en el deporte, que es un mercado creciente, cada vez está más interesado en las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Bueno, los digital twins, o los gemelos digitales, tienen muchas aplicaciones en medicina, muchas aplicaciones
en economía y demás, pero también en el deporte. Y ustedes no lo creerán, pero esta señora que ven aquí, que es una doble campeona olímpica y campeona de la maratón de Boston, lo que ha hecho una empresa es clonar su corazón para emular digitalmente el rendimiento de este corazón y, por tanto, llevarlo hasta el límite de rendimiento, ¿no? Si podemos ver un 20 segundos de vídeo. No se puede ver. Bueno, pues nada. De esta manera, lo que pueden hacer con el corazón de Deslinden es emular cuál es el sufrimiento de este corazón en máximo rendimiento y cuáles son sus posibilidades de prestación deportiva, ¿no? Es que me sale la palabra en inglés, de máxima prestación deportiva, ¿no? Y podemos pensar, esto está muy bien, y por supuesto que está muy bien. Está muy bien siempre y cuando los intereses de la empresa que crea este gemelo digital del corazón de Deslinden y los de la atleta coincidan. Pero no siempre tiene por qué ser así. La inteligencia artificial es una tecnología ubicua en el deporte porque actúa antes de la competición deportiva o incluso antes de que alguien entre en el deporte, durante la preparación de la competición deportiva, después y fuera de la competición deportiva. Es decir, está omnipresente y por eso, o gracias a esto, el deporte cada vez tiene una mayor presencia en las redes sociales, una mayor presencia en los medios de comunicación y también una mayor importancia económica. Aprovechar las ventajas que ofrece es algo urgente, pero también necesitamos un método y una capacidad de gobernar esta herramienta de tal forma que sea respetuosa con los derechos y con la ética que debe regir una buena gobernanza. ¿Por qué os digo esto? Esta imagen, que puede parecer totalmente inocente, no lo es tanto. La primera parte de la fotografía está tomada en Senegal en un programa que Intel y el Comité Olímpico Internacional gestionan juntos para detectar niños talento para los próximos Juegos Olímpicos de 2026. Esto, pensarán, es fantástico, a mí me parece muy preocupante. ¿Por qué? Porque están jugando con estos niños. Hay un vídeo, pero tampoco lo podemos ver. Porque la detección de estos niños y el uso que hace la inteligencia artificial de los datos biológicos de estos niños es muy, muy, muy preocupante y no sirve, o no siempre, el consentimiento de sus progenitores. ¿Por qué? En primer lugar, si pudiéramos ver el vídeo, estaría bien porque se ven unas imágenes muy, muy llamativas. En primer lugar, porque los padres no entienden de estos niños lo que implica ceder los datos biológicos para el uso de esta tecnología. Pero no solo ocurre en Senegal. La imagen de abajo, de este niñito que se ve aquí abajo, está tomada este año en París. La misma empresa, Intel, ha dispuesto, aquí abajo se ve, de una pista sensible a los movimientos de las personas, en este caso de los niños, para que jugaran detectando las capacidades atléticas de estos niños, pero a su vez recogiendo los datos de cómo estos niños corrían, a qué velocidad latía su corazón y cuál era su capacidad de resistencia. Intel, rápidamente, a algunas preguntas que algunos le hemos hecho, se ha apresurado a decir que había eliminado completamente los datos después de que los niños participaran. Pero no hay ninguna prueba de ello, no lo sabemos, ¿no? Bien, todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial, como sabemos, afectan a todos los ámbitos, ¿no? Afectan a los deportistas, afectan a entrenadores, afectan al arbitraje, a la gestión deportiva y demás. Piensen ustedes, por ejemplo, en la gimnasia rítmica. Antes, una gimnasta o un gimnasta, para ejecutar un ejercicio, tenía una serie de jueces que estaban normalmente situados a 25 metros a distancia. Ahora los movimientos de esos gimnastas y de esas gimnastas son analizados por entre 32 y 49 cámaras que ofrecen un juicio automático
de la estética del movimiento, que en el 98% de los casos es ratificado por los jueces que evalúan. Es decir, los gimnastas y las gimnastas no están compitiendo contra otros gimnastas y la apreciación de los jueces que prestan atención a ese ejercicio, sino que están compitiendo contra las máquinas, que son las que evalúan si ese ejercicio es estéticamente adecuado, de acuerdo con unos parámetros estéticos que las propias máquinas no entienden, que alguien les ha introducido, y entonces lo que evalúan es un cálculo bueno, se ajusta o no se ajusta este ángulo a lo que debería hacer. Y, además, con los grandes sesgos que las máquinas tienen en cuanto al cuerpo de los atletas y las atletas, porque un cuerpo diferente del cuerpo modelo con el que se han programado los algoritmos ofrece, por supuesto, resultados diferentes. ¿Cómo seleccionamos a los atletas? Tenemos el representante de un histórico club de fútbol en España. ¿Cómo seleccionamos a los atletas, a los entrenadores ahora mismo? Antes, un seguidor de un club histórico de fútbol como yo, el Sporting de Gijón, tiene la idea de que estaban los ojeadores seleccionando, viendo a jugadores, y entonces los podían fichar, no los podían fichar. Bien, aquí hay dos casos famosos que probablemente los aficionados y las aficionadas al fútbol conocerán, que son el del antiguo entrenador del Liverpool y el de Kevin De Bruyne. Tanto en el caso de Jürgen Klopp como en el caso de De Bruyne, la inteligencia artificial jugó un papel fundamental. En el caso de Klopp, para ficharlo, porque fue la inteligencia artificial la que recomendó al Liverpool fichar a este entrenador por las características que tenía y el análisis de datos comparado de sus jugadores. Y en el caso de De Bruyne, es un caso más conocido, su renovación con el Manchester City le ofrecía una determinada cantidad de dinero basado en el rendimiento de su juego, y él contrató a una empresa de gestión de datos y aplicación de la inteligencia artificial en el deporte para contrarrestar esa información. Es decir, para mostrar, en dos palabras, que dos sistemas de inteligencia artificial pueden ofrecer resultados diferentes en función de cómo se programen con el mismo sujeto. Bien, y llegamos al problema, al gran problema, que son los datos, que es el alimento básico de la inteligencia artificial para cada día, porque sin datos la inteligencia artificial, los algoritmos no funcionan. Pero claro, tenemos el gran problema de cómo se adiestran esos algoritmos y cómo se produce el aprendizaje entre máquinas. Porque las máquinas son muy rápidas y son muy eficientes a la hora de elaborar resultados, mucho más que nosotros. Pero claro, el problema es que las máquinas no evalúan esos resultados, sino que ofrecen los resultados de una forma ciega. Los profesores Dieguez y Gómez Pin lo explicaron antes mucho mejor que yo. Es decir, el problema no es ofrecer un resultado, el problema es explicar ese resultado. Y por mucho que estemos avanzando en la denominada explainable AI, ¿no? la inteligencia artificial explicativa o explicatoria, o como se quiera denominar, pues en realidad lo único que hacemos es un appetitio principi, ¿no? Explica lo que puede explicar, pero no puede ofrecer una explicación humana. Pero los datos son también el gran problema, por lo que digo, ¿no? Por los sesgos, pero también cómo se recogen y cómo se usan esos datos. Piensen ustedes en los datos que se recogen, de los que antes hablaba, de estos niños. Se recogen en principio para saber las capacidades de estos niños, si pueden ser atletas o no. Pero ¿quién nos dice a nosotros que Intel, con lo que se denomina, no sé cómo se traduciría esto, data repurposing, ¿no? El cambio de idea inicial del uso de los datos, ¿no? Y los venden a otra empresa y están jugando con los datos de esos niños que pueden servir para analizar el funcionamiento mecánico o para analizar el rendimiento fisiológico de niños de 8 años para los que ni los niños ni los progenitores han prestado ningún consentimiento. Y después están las brechas de seguridad, ¿no? Claro, todos estos datos, problema, y vuelvo a remitirme a la charla inaugural, estamos jugando con datos absolutamente sensibles, datos biológicos, datos neuronales y datos
que ahora nos dicen la inteligencia artificial puede interpretar las emociones y darnos, como se ve en esta fotografía de abajo, si este señor, un jugador, en este momento tiene un comportamiento o está cerca de tener un comportamiento violento o de otra manera, por una interpretación que la inteligencia artificial basa en determinados rasgos faciales que no son más que rasgos matemáticos, o sea, evaluados en una forma matemática, que pueden expresar eso o no. La cuestión es, ¿todos estos datos biológicos son compatibles con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y con la EIAD? Porque recordemos, para los juristas, ya que estamos en una facultad de Derecho, y por esto me vas a dar un minuto más, querido Rafa, para los juristas es importantísimo respetar cómo se recogen esos datos y el principio de minimización. Es decir, solo se deben recoger los datos estrictamente necesarios y usarlos para aquellos fines para los que se ha recogido el consentimiento. Bien, piensen ustedes que estos datos pueden ser muy conflictivos, porque la atleta o el atleta puede tener intereses opuestos a los del club. El caso de De Bruyne es un caso claro. ¿Qué pasa cuando el club al que pertenezco tiene mis datos porque los está recogiendo? ¿Puedo negarme a vestir un chalequito de estos que va recogiendo mis datos porque precisamente mis datos pueden ponerse que está recogiendo el club y una empresa externa porque mis datos pueden jugar en mi contra? ¿Y yo no estoy interesado en que favorezcan al club? ¿O sería eso una deslealtad y, como le ocurrió al ingeniero de Google, causa de despido? Porque estamos aquí hablando de los derechos de las personas. Termino con esto, Rafa, haciendo mención a la especificidad del deporte y cómo el reconocimiento de esta especificidad y la carta blanca que de alguna manera la Unión Europea, y esto se ha extendido en la gobernanza del deporte mundial, otorga a los organismos federativos internacionales para regular el mundo del deporte, puede crear diversos problemas éticos y jurídicos a los que debemos enfrentarnos, porque estamos hablando de una cuestión en la que la tecnología controla un ámbito que ha sido específicamente siempre, y porque lo valeramos por ser específicamente humano. Después, bueno, hablaré de las recomendaciones y demás, y ahora termino agradeciendo su atención. Muchas gracias. Perdón. El ratón. Pues muchísimas gracias, Alberto. Como prometía, hemos escuchado no pocas cuestiones que seguramente habrán generado algún tipo de controversia en la sala y muy posiblemente alguna intervención posterior. Para cerrar la cuota de la Pompeu, tengo el placer de presentar al profesor José Luis Pérez Treviño. Creo que nos va a ilustrar sobre cuestiones relativas al metaverso. Es un tema que obviamente sobre el que mantiene algunas publicaciones, incluso alguna monografía publicada, con lo cual es un experto en la materia y estamos deseando de poder escucharlo. Antes de empezar, Miguel, tú que estás ahí al lado, ¿puedes tirar para atrás la diapositiva? Porque la anterior. ¿Sí? ¿Cómo? Con la ruleta. Perdón. Bien, gracias, Rafa, por la que te tuteé después de tantos años. Y antes de comenzar, pues yo quisiera hacer un agradecimiento a la Facultad de Derecho por la invitación que nos cursó para organizar esta mesa. Y por supuesto, ahora no está, especialmente al decano, Fernando Llano, con el que me une una ya larga amistad, además de ser pues buenos colegas. También quisiera agradecerle porque ha costado un poco ajustar las agendas a Alejandro, su participación en la mesa, y por supuesto al Real Betis Balompié por prestarse a
a colaborar en esta mesa y ofrecer una vertiente, digámoslo así, más práctica de lo que está suponiendo la inteligencia artificial en el deporte, en el fútbol y en un club deportivo en particular. Bien, yo voy a tratar de ser muy breve y voy a ir muy al grano con algunas de las cuestiones que me plantea el metaverso y su eventual aplicación al mundo del deporte. Y entonces lo que básicamente voy a tratar de exponer a lo largo de estos 10-15 minutos son algunas de las aplicaciones. En primer lugar, para ser más exacto, una breve caracterización del metaverso y qué tecnologías son las que se utilizan para desarrollar esos espacios virtuales. En segundo lugar, algunas de las aplicaciones que se están llevando a cabo, no que se van a llevar, sino que ya se están llevando a cabo, y no podría terminar de otra manera, que es con ver algunos de los problemas o riesgos que puede suponer la aplicación del metaverso en el deporte. Por supuesto que hay una cuestión que seguro alguno de ustedes se estará planteando, pero ¿tiene sentido hablar de deporte en el metaverso cuando de alguna manera pensamos que el deporte es una actividad eminentemente física en la que hay una conexión directa entre el ser humano y el rendimiento deportivo, cosa que parece que no existe en el metaverso, o al menos no existe en las versiones previas de lo que podríamos llamar el metaverso, que son, por ejemplo, los eSports, donde hay una ruptura entre la actividad física y lo que se valora en la pantalla digital, para decirlo muy rápidamente. Bien, voy a presuponer, y voy a tratar de mostrarlo también a lo largo de la charla, que en la actualidad ya hay algunas tecnologías que permiten que esa ruptura deje de existir, o al menos se minimice mucho. Es decir, que el eventual deportista pueda estar haciendo algún tipo de actividad física que tiene su correlato en el mundo virtual. De esa manera voy a presuponer que cabe hablar de deporte en el mundo digital, en el metaverso. Bien, voy a ser muy rápido con la primera explicación que tiene que ver con el metaverso. Voy a adoptar esta definición de un teórico, creo que el nombre era Edmund Ball, en 2022, que dijo que el metaverso se podría entender como una red interoperable y de escala masiva de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real que pueden ser experimentados de manera sincrónica, y esto se vincula con lo que acabo de mencionar acerca de la conexión entre la actividad física y lo que podremos denominar el rendimiento deportivo, persistente por un número, en principio, ilimitado de usuarios, con un sentido individual de presencia, continuidad de datos como identidad, historial, derechos, objetos, comunicaciones y pagos. No me voy a detener mucho más, pero supongo que si no todo el mundo habrá visto la presentación de Mark Zuckerberg sobre lo que ahora se llama Meta y su proyecto de metaverso en el año, creo que fue en el 21, hace ya creo que 3 años. Y se puede imaginar lo que es el metaverso y cómo podría de alguna manera ser desarrollado el deporte allí. Por supuesto que el metaverso no solo se va a utilizar para el deporte, se va a utilizar para la medicina, como por ejemplo recrear un cuerpo humano en 3D, realizar diagnósticos, simular operaciones, etcétera, etcétera. También en las industrias, con la posibilidad de realizar simulacros de incendios, por ejemplo, o, como ha señalado antes Alberto, pues con gemelos digitales en las fábricas, etcétera. En psicología, la simulación de situaciones que pueden ser muy útiles para combatir problemas de ansiedad, o incluso de resolución de conflictos, fobias, o para una cosa algo más divertida, que no es propiamente una enfermedad, sino para desarrollar la meditación. Por supuesto, también en lo que podríamos denominar en sentido amplio
juegos. Los videojuegos, los eSports, probablemente den un salto cualitativo cuando el metaverso se haga, digámoslo así, más practicable. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. El optimismo que, por ejemplo, tuvo y que manifestó Mark Zuckerberg en esa presentación, después de varios años de tiempo que ha transcurrido desde entonces, parece que no se están cumpliendo esas expectativas o no hasta el momento. Pero tampoco sabemos muy bien cuáles van a ser los saltos o la evolución posterior, y quizá sea cuestión de que quizá se retrase en algo el desarrollo del metaverso tal y como lo imaginaba Zuckerberg y tal y como lo podemos imaginar nosotros aquí. Valga la pena también recordar que Apple ha hecho una apuesta muy fuerte con la creación de las Apple Vision Pro, que son probablemente las gafas donde se podría reproducir el metaverso de una manera más verosímil. Realmente la tecnología y la construcción de los espacios virtuales que parece ser que se pueden lograr con las gafas de Apple son espectaculares, pero todavía muy limitadas, y por otro lado hay una brecha económica que hace que de momento esas gafas no estén vendiéndose como Apple esperaba. Recientemente Facebook, Meta, acaba de sacar otra versión de sus gafas y vamos a ir viendo cómo se desarrollan estos dispositivos, porque de momento son, digámoslo así, el puente tecnológico que permitirá a los individuos tener esa vida virtual que es el metaverso. Por supuesto, también en educación podría ser interesante o será interesante la capacidad de recreación de espacios, de escenarios, de episodios históricos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, algo que yo creo que todo el mundo ya ha visto, porque de alguna manera con los modelados 3D ya se pueden hacer una idea. En arquitectura e interiorismo podremos incluso reproducir un paseo por una casa que quisiéramos, por ejemplo, comprar, o las reformas que se podrán llevar a cabo en ella. Bien, ¿cuáles son las tres grandes tecnologías que se utilizan en el metaverso? El metaverso, en ese sentido, es la reconstrucción de un mundo digital, pero que se realiza gracias a la convergencia de diversos aportes tecnológicos. En primer lugar, la realidad virtual y la realidad aumentada. No voy a detener, porque yo creo que todo el mundo sabe más o menos a lo que nos estamos refiriendo, pero sin duda alguna es el aspecto nuclear del metaverso, la posibilidad de crear ese espacio digital virtual donde nos podremos mover, donde podremos realizar, llevar a cabo interacciones, compraventas y, como estoy sosteniendo yo aquí, eventualmente deporte. En segundo lugar, el Internet de las cosas. El metaverso puede recopilar, obtener y utilizar datos del mundo físico, y estos son los que permiten conectar el mundo virtual con el mundo físico. Y, por ejemplo, permitirían que determinadas experiencias que nos parecen de alguna manera inimaginables, pues en el metaverso se puedan reproducir, como por ejemplo el clima o los diversos cambios atmosféricos que se puedan de alguna manera prever en ese metaverso. Y en tercer lugar, la tecnología áptica. La tecnología áptica, para decirlo rápidamente, yo creo que todo el mundo recordará el éxito que tuvo Nintendo con la creación de la Wii. Pues más o menos sería esto, es decir, la posibilidad de que a través de determinados sensores que podríamos tener por el cuerpo o dispositivos externos, que en el caso del deporte podría ser una raqueta o un bate de béisbol, pues pudiéramos tener esas sensaciones físicas.
con lo cual la reproducción de los aspectos centrales del mundo físico se podrían trasladar al mundo virtual, pero también el individuo, el deportista, el atleta, lo podría estar experimentando de manera sincrónica. Y ya hay determinadas aplicaciones, por ejemplo, A-Racket, que es una interfase en la que la presión del aire simula la áptica de la raqueta en la realidad virtual. O sudaderas que permiten a los aficionados sentir físicamente las sensaciones del partido que están observando. Bien, ¿cuál es el uso del metaverso en el deporte? Yo aquí distinguiría dos ámbitos, porque cuando hablamos de deporte, hablamos de deporte en sentido, digámoslo así, estricto, que es la competición, es decir, el partido de fútbol, el partido de baloncesto o el de tenis, y quizá algunos elementos adicionales que tienen que ver, por ejemplo, el arbitraje, el entrenamiento. Yo diría que esto podríamos incluirlo en la definición estricta, pero después también hablamos del deporte en un sentido amplio, que es ya una industria, es un negocio. Y bueno, creo que es importante ver que la aplicación del metaverso puede, de alguna manera, distinguirse o analizarse en estos dos planos de manera que requiere algún tipo de precisión, porque como ha señalado Alberto, cuando hablaba del carácter, de la especificidad del deporte, básicamente la aplicamos de la competición, básicamente, no exactamente, pero el núcleo es este. Entonces, podríamos apelar a determinadas excepciones o regulaciones particulares de la aplicación del metaverso si hablamos del deporte en este sentido estricto, y cuando hablamos del deporte en un sentido más amplio, bueno, pues se aplicarían probablemente las reglas o principios de otros ámbitos de la sociedad o de la economía o de las empresas. Muy rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Me queda? Te quedan exactamente 3 minutos. 3 minutos, Dios. Por favor. Pues muy rápidamente. En el deporte en sentido amplio, la participación de los aficionados y la creación de espectadores virtuales. Ahora ya, por ejemplo, Manchester City permite que sus aficionados puedan comprar una entrada y simular que están en el Etihad, ¿no? Pueden estar ahí. Y claro, esto desde el punto de vista del negocio es brutal, porque pueden vender miles y cientos de miles de entradas. Supongo que Alejandro a lo mejor nos dice algo. Nuevos modelos de negocio y oportunidades de patrocinio, negociar o hacer uso de los datos, como ha señalado Alberto. Simplemente estoy describiendo los riesgos, los peligros, los ha mencionado él, o también en la prevención y rehabilitación de lesiones, como antes hemos visto, la aplicación del metaverso en la medicina, pues obviamente se podría trasladar al deporte. Pero en el sentido estricto podríamos hablar de entrenamientos inmersivos, o simulaciones. Ahora mencionaré una aplicación, Russell, no creo, donde los deportistas pueden simular rondos. Típico entrenamiento que se llevan a cabo. Y, por supuesto, simular estrategias. Es decir, en el metaverso, con los jugadores, el entrenador puede adquirir un mayor conocimiento de todas las posibilidades estratégicas a desarrollar durante un partido. Entrenamiento remoto, es decir, no tenemos por qué estar físicamente en un lugar para que el entrenador o el equipo pues realice el entrenamiento. Competiciones virtuales y los eSports, no me voy a detener en esto porque de alguna manera el metaverso será ese paso siguiente. Y por último podríamos decir que con el metaverso, aunque también hay argumentos en contra, podría producirse una democratización, dado que se podría acceder a determinados deportes cuyas instalaciones, dispositivos, etcétera, no son precisamente baratos, pues los podríamos reproducir en el metaverso. Y en el sentido estricto, los riesgos del metaverso, ¿cuáles son los riesgos? Voy a ir muy rápidamente. Alberto ya ha mencionado algunos de la inteligencia artificial y de alguna manera se pueden reproducir en el metaverso, pero habría
10 riesgos que deberían tenerse en cuenta, porque junto a las ventajas habría estos peligros que eventualmente podrían o requerirían una regulación mucho más delicada y precisa del metaverso en el deporte. En primer lugar, ya Alberto los ha señalado, privacidad y seguridad de los datos, porque evidentemente se van a recopilar muchísimos datos con los dispositivos que puedan, ápticos o no ápticos, que se puedan reproducir en el metaverso. Impactos en la salud mental, porque esto no lo sabemos, la cantidad de tiempo que pasaríamos en un entorno digital, cómo nos puede esto afectar a nuestra capacidad psicológica. Por otro lado, debido a que, al menos al inicio, el acceso esté reducido básicamente a países o a colectivos con un alto poder económico, puede hacer que haya una brecha entre los países pobres o las clases sociales más aventajadas respecto a las menos aventajadas. Puede generar una cierta dependencia de la tecnología, los datos o incluso el propio deportista podría ser objeto de manipulación y de explotación por parte de las empresas que ponen todo el software y hardware para desarrollar el metaverso. Tendremos que tener en cuenta problemas de fair play y de integridad en el deporte, tener una especial atención al impacto en el desarrollo infantil y juvenil, también, por último, vigilancia y control, es decir, cuando estemos en el metaverso estaremos siendo observados por digámoslo así, las empresas que hayan desarrollado esa tecnología y estarán obteniendo una cantidad de datos numerosísimo. Comercialización de los atletas, es decir, como ha señalado Alberto también con el caso de De Bruyne, bueno, y a lo mejor Alejandro nos menciona algo al respecto, bueno, también tendremos que ver cómo esto puede conducir a que la autonomía de los deportistas esté en peligro. Y por último, de alguna manera también vinculándolo a lo que antes ha mencionado Migle, pues la posibilidad de que haya sesgos de carácter cultural o de otro tipo y que estos se reproduzcan en el metaverso. Y con esto termino, no sé si me he adaptado al tiempo, pero bueno, se me perdona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Es verdad que te has excedido un pelín, pero bueno, como que la verdad que lo que me estás contando es realmente de un interés superlativo, pues te condonamos esa falta. Y finalmente tenemos la oportunidad de, finalizado ya el capítulo Pompeu, tenemos la oportunidad de contar con Alejandro Cañestro, que es el director de Información y Tecnología de Real Betis Balompié. Y bueno, pues es para nosotros un placer poder tener la oportunidad de contar con alguien que lleva cada día a la práctica su trabajo habitual, las cuestiones que estamos desarrollando aquí, con lo cual, en este sentido, Alejandro, eres más que bienvenido, es un placer poder escucharte. Muchas gracias. Mira. Sí, de hecho, Real Betis Balompiés. Sí. No, lo he dicho. Director de Información y Tecnología del Real Betis Balompié, lo he dicho. Sí. Ha quedado dicho. Sí. Y queda grabado. Pues nada, muchas gracias a vosotros pues contar con nosotros, ¿no? Con el Real Betis, para contar un poco el caso, ¿no? de cómo nosotros, dentro de la industria del deporte, como se ha hablado, yo lo extendería, hablo siempre de esa industria del deporte, del fútbol, y abriría, como ha comentado antes José Luis, un poco más el ámbito puramente estricto de la competición del deporte y metiendo la palabra industria, ¿no? Porque sí que estamos convirtiéndonos, ¿no? Cada vez más en una industria de la parte, ¿no? del sector del entretenimiento, ¿no? En el cual hay muchas áreas de negocio y somos una empresa también muy multidisciplinar, ¿no? Como comentaremos ahora un poco.
Nosotros en el Real Betis, pues sí que es cierto que apostamos por la innovación tecnológica, ¿no? Como herramienta o como motor de crecimiento, de crecimiento empresarial de una compañía, ¿no? que está en auge, ¿no? Que está en esa fase de crecimiento. Y vamos a contar un poco cómo nosotros usamos esa innovación, cómo aplicamos la inteligencia artificial en las diferentes áreas en las que nosotros trabajamos, ¿no? Hay una área muy importante para nosotros, que es el fan engagement, el trabajo con nuestros aficionados. Dentro de ese fan engagement, pues nosotros tenemos millones, ¿no? de seguidores, la parte más deportiva, ¿no? Tenemos también un amplio número de socios a los que tenemos que atender, ¿no? Nosotros, en nuestro trabajo con la inteligencia artificial, principalmente, lo utilizamos como una base de conocimiento para ofrecer al fan, para ofrecer al seguidor, ¿no? Un producto casi personalizado, gracias al conocimiento, ¿no? Porque la inteligencia artificial, como habéis estado comentando anteriormente, la base de la inteligencia artificial son los datos, la gran cantidad de datos que poseemos de comportamiento de todas las personas, de todos nuestros fans. Lo que nos permite la inteligencia artificial es hacer un uso de esos datos para que el fan viva la experiencia como única, viva la experiencia que él quiere vivir, tenga el producto que él quiere tener, ¿no? Eso yo creo que en esa satisfacción del fan es donde nosotros principalmente ponemos foco dentro de ese fan engagement. Trabajamos también con la parte de agentes para la atención, ¿no? de lo que sería el fan. Y esta parte de agentes, nosotros, ¿no? con este caso, con el proveedor tecnológico con el que trabajamos, lo vemos como, bueno, y también un poco el nombre que Microsoft le da de copilot, ¿no? Lo vemos como un copiloto. ¿Cómo vemos nosotros a un agente realmente de atención? Es un becario para nosotros. Un becario puesto a disposición de un empleado para formarle y atribuirle tareas que pueda reproducir, ¿no? Yo lo veo siempre como ese acompañamiento, como ese becario, que si tú no le formas y no le das un rol, ese becario no hace nada, ¿no? Comentaban antes la parte de los datos. El becario sí que tiene datos, pero igualmente que si el becario en vez de ser virtual sea un becario personal, ¿no? La información está en su conocimiento, igual que está en el conocimiento. Lo que sí que tenemos nosotros es que trabajar en asignarle ese rol y en controlar que realmente ese becario está haciendo el trabajo que nosotros le hemos impuesto y con el que tiene que trabajar. Todo esto también, como he comentado, pues al fin y al cabo, ¿no? La parte más empresarial nos ayuda a la mejora del negocio y por ende al aumento de los ingresos, ¿no? Que al fin y al cabo también es uno de los motivos, ¿no? que nos tiene que dar el sustentarnos, ¿no? También como gran empresa y también con la protección de los datos, nosotros también somos muy recelosos con la ciberseguridad, al fin y al cabo, ¿no? Y aquí también se utiliza la inteligencia artificial. Hace unos meses estábamos en unas ponencias en las que se hablaba que a día de hoy estamos ya en el mundo en el que hay robots luchando contra robots, ¿no? La ciberseguridad es eso actualmente. Hay máquinas que están atacando a otras máquinas que se están defendiendo, ¿no? A día de hoy esa protección prácticamente es, pues bueno, tener la máxima tecnología, y nosotros sí que es verdad que también estamos apoyados en esta parte pues por esta inteligencia artificial. Dentro de esta ciberseguridad, a día de hoy el factor el punto débil somos los humanos, ¿no? Es decir, que casi todos los ataques, ¿no? que se están produciendo en las empresas, ya casi ninguno entra porque han entrado en una máquina tuya, sino el vector de entrada siempre suele ser el humano, ¿no? La confianza, ¿no? que las personas hacemos y que al fin y al cabo hacen que nos ataquen, ¿no? Pues en esa parte de ciberseguridad es donde también ese copiloto puede ayudar al humano a no ser el flanco débil de ataque, ¿no? Ese flanco. La parte más deportiva, nosotros que también, y también se ha comentado antes, sí que se usa esa inteligencia artificial en ese análisis táctico y conocimiento del rival. ¿Y por qué nos apoyamos en esa inteligencia artificial o en esas herramientas, ¿no? que ya contemplan esa inteligencia artificial? Porque al fin y al cabo un análisis táctico conlleva el análisis de una cantidad, para que hagáis una idea, nosotros estamos trabajando con aproximadamente 1,5 petabytes de información.
el análisis de todos esos datos sería prácticamente inviable el gestionarlo, ¿no? Sin ninguna herramienta que te ayudara a esa automatización, ¿no? y a trabajar en esa predicción. Entonces, por eso sí que también es muy importante, ¿no? en ese análisis táctico a día de hoy el apoyarse, ¿no? en estas herramientas de inteligencia artificial principalmente. Ese análisis táctico que nosotros también utilizamos, como habéis comentado, la parte de scouting, la detección, yo le llamaría la detección del talento. Y aquí lo que nos permite es transformar la subjetividad del antiguo scouting, como comentabais, ¿no? de que ve y bajo su subjetividad pues cree que pues tiene unos parámetros el jugador, ¿no? Lo convertimos a datos, ¿no? A esa objetividad del dato, ¿no? Yo lo diría del número, ¿no? Al fin y al cabo también un poco con mi mente más de ingeniería lo que yo pienso al fin y al cabo, ¿no? Es que el número es al fin y al cabo el que te hace un decisor sobre una cosa u la otra. Entonces, en ese scouting, en esa detección del talento, basándonos en esa objetividad del número, sí que es cierto que se usa esa inteligencia artificial como esa predicción de pues ciertos parámetros, ciertos valores que al final cuando se cumplen son los que te dan esa visión de que pues que estamos ante un talento o no estamos ante un talento. Siempre he dicho que es predicción, estamos valorando a personas, que esa persona pues puede tener una lesión y esa proyección que tuviese, pues a lo mejor ya no la tiene, porque la recuperación de la lesión hace que luego pues no rinda al mismo rendimiento que cuando se estuvo evaluando, ¿no? en esa fase de scouting. Pero sí que es muy importante todas esas métricas, trabajar con todos esos números, con cámaras tácticas que tenemos, que ya, bueno, como conoceréis, existen en todos los campos de fútbol. Y ya no solo en los campos de competición, sino también de entrenamiento. O sea, todos los entrenamientos se mide todo el movimiento del jugador, movimiento de la pelota. Incluso ya hay cámaras tácticas que hacen no necesario el que haya un operador siguiendo la pelota, ¿no? Es decir, que ya sí que es cierto que gracias a esa inteligencia artificial pues existen esas cámaras tácticas que al fin y al cabo te pueda retransmitir también un partido de fútbol sin necesidad de que haya operadores, ¿no? Apuntando a lo que sería la pelota. También la otra parte, aunque bueno, en esta parte ya también hablamos de rendimiento deportivo y mejora de lesiones, esto ya entraría más un poco en la parte médica. Nos apoyamos, ¿no? en herramientas que sí que a día de hoy las hay, y esas herramientas sí que usan esa inteligencia artificial con los gemelos digitales, como habéis comentado. Sí que es cierto que se están trabajando con esos gemelos digitales pues un poco para simular, como yo digo, ¿no? cómo sería la evolución del deportista en esta parte. Parte de negocio, ¿no? Comentaba antes José Luis, toda la parte del metaverso también. Estamos trabajando nosotros ahora también justo en el proyecto del nuevo estadio, en esa simulación del digital, ¿no? El gemelo digital de ese estadio, en el que, bueno, ya se puede ver en el estadio pues las diferentes zonas que va a tener y que nos va a permitir pues vender, ¿no? diferentes espacios pues antes de la construcción. Eso sí que lo estamos haciendo. También hay proyectos más de gamificación que en el Betaverso pues estamos también a punto de lanzar pues un estadio virtual dentro del metaverso en el que se entra en esa gamificación, que bueno, que también es cierto que hay un sector de los fans que también consumen esos productos, como comentábamos, ¿no? Y esos productos de gamificación, pues en el que, bueno, pues tú eres dueño dentro de ese metaverso de un asiento, al igual que eres abonado, ¿no? Y eres durante la temporada dueño de un asiento en el que te sientas para ver el fútbol, ¿no? Pues también estamos trabajando en esa parte. También en negocio, la parte del B2B, ¿no? La parte más de patrocinio. Se trabaja mucho con la inteligencia artificial para valorar el impacto de la marca del patrocinador que tenemos. Al fin y al cabo, ¿cómo se hace? Se mide el impacto de la marca, del logo del patrocinador en las diferentes fotografías que salen en diferentes medios, diferentes redes sociales. Y todo esto, gracias a esa masificación, a esa inteligencia artificial, llamémosle, ¿no? de autorreconocimiento de esas imágenes, pues que es capaz de, con una métrica real, decirle a un patrocinador, oye, pues has tenido 4 millones de impactos, tu foto, tu logo, tu marca, que al fin y al cabo lo han reproducido 4 millones de personas, ¿no? Es decir, y ahí es donde podemos nosotros llevárnoslo, y comento, como decía al principio, a la objetividad del número, de decir, oye,
tu marca, gracias a estar asociada con la marca Real Betis, pues ha tenido una visualización de 4 millones. Eso es la parte de foto, pero también lo hacemos con vídeo. Al fin y al cabo, el vídeo que nosotros también tenemos en televisión, ese histórico de vídeo también lo tenemos tagueado. Al fin y al cabo, vamos a hacer un reportaje, igual que lo pudiera hacer cualquier canal de televisión, pues vamos a hacer un reportaje de los mejores goles de Joaquín, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo eso con inteligencia artificial estamos tagueando y nos optimiza muchísimo ese trabajo, esa edición de vídeo, y al fin y al cabo, y vuelvo al principio de lo que decía, ofrecerle al fan también nos va a ser más sencillo con estas herramientas, ofrecerle al fan el producto que está deseando ver, ¿no? Pues al fin y al cabo también se puede medir con esa inteligencia artificial, se puede taguear ese vídeo en el que pues se ve en el que el público tenía más emoción con un gol o con otro, lo sintió de una forma diferente, y a ese fan pues le gustaría rememorar ese momento en el que él disfrutó muchísimo pues viendo ese gol histórico. Pues nosotros, ¿no?, al fin y al cabo, apoyándonos en estas herramientas, en estas innovaciones, pues así es como lo trabajaríamos, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no?, el recorrido, ¿no?, en esta multidisciplinaridad, ¿no?, llamémosle así, de sectores, ¿no?, en lo que nosotros trabajamos es en el Real Betis, pues un poco cómo aplicamos esa inteligencia artificial, ¿no? Y también, como comentaba, siempre apoyado por grandes tecnológicas de la industria, compañías norteamericanas, europeas, españolas, en la que nosotros también nos basamos como consumidores, digamos, de esos productos, y también un poco como innovadores y también probando, ¿no?, algunas innovaciones o algunas pruebas de concepto que se hacen sobre algunas tecnologías. Y eso es un poco, ¿no?, el resumen. Dispuesto a cualquier pregunta que tengáis a resolverla. Pues muchas gracias, Alejandro. Has dicho que eso es un poco, la verdad que es un resumen. Es un trabajo urgente lo que lleva a cabo el Real Betis, y bueno, es encantador poder escucharte aquí, ¿no? Tenemos, yo creo, aproximadamente como 10 minutitos por si hubiera alguna intervención, si hubiera alguien que quisiera tomar la palabra. Creo que tenemos en el fondo 1, 3. Yo voy a ser muy sucinto, agradeciéndole a todos los miembros de la mesa las interesantísimas ponencias. He tenido que faltar a 2 de ellas por un tema de consejo de departamento, pero la verdad es que han sido interesantísimas. Y vamos a tener ocasión, Alberto, y la mitad de la conferencia de José Luis, de poder verla después en YouTube. Le quería preguntar a Alejandro, saliendo un poco del tema de lo que es la virtualidad, etcétera. Hoy día, por ejemplo, en el caso de tu equipo, del Real Betis Balompié, la política de fichajes pasa también por, me imagino, ¿no?, la gestión de todos los datos y demás. Es importante hasta qué punto, ¿no?, el porcentaje más o menos que tiene el Real Betis para encontrar un delantero centro, por ejemplo, ¿no? Esto entiendo que tiene que ser un gran avance, ¿no?, la aplicación de la inteligencia artificial. Y de otro lado, también en lo que se refiere a la propia optimización de los espacios del Real Betis Balompié en el campo de fútbol. Hay gente que no va en toda la temporada siendo socio y esos asientos quedan vacantes, ¿verdad?, quedan vacíos. Existiría también la posibilidad de detectar esos asientos y ofrecerle tal vez a los aficionados que no son socios el asiento. ¿Esto funciona también así? Muchísimas gracias. Vale, sí, muchas gracias. Sí, en la primera parte que comentas, al final la política de fichaje se basa en números, ¿no? Al fin y al cabo, el rendimiento del jugador, el análisis que ha tenido durante la temporada, sí, se basa en todo ese número. Y también dónde estamos evolucionando al lenguaje natural, es decir, al lenguaje natural que el propio director deportivo, secretaría técnica, ¿no?, los propios scouting, sean capaces de traducir el lenguaje suyo, lo que serían el número, ¿no? A eso es lo que la inteligencia artificial está apoyando, ¿no? Y que un director deportivo sea capaz de decirle, búscame jugadores que entren por la banda izquierda en ese lenguaje natural, y la inteligencia artificial es capaz de traducir el que entren por la banda izquierda a que el jugador tiene un número de minutos jugados por la banda izquierda o pegado a la banda durante los partidos de la temporada, ¿no?
a esa traducción de lenguaje natural, y vuelvo también a lo que decía de copilot, de copiloto, de becario, en el que tú le hablas a tu becario, a tu copiloto de forma natural y él te da el dato que tiene registrado. Ahí sí que es verdad que sí que nos apoyamos desde hace bastantes años en toda esa parte de búsqueda de talento, de apoyarnos con el número en los fichajes, que al fin y al cabo es lo que más vistoso, ¿no?, de cualquier club de fútbol. Y sobre lo segundo que comenta, nosotros tenemos una política de cesiones de asientos. Al fin y al cabo nosotros estamos en un 98% de ocupación del estadio, tenemos muy poco hueco, pero no todo el mundo va al fútbol todos los días, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir también un poco generando negocio, que es el que nos sustenta a nosotros, ¿no?, como empresa, como compañía. En eso sí que trabajamos con esa inteligencia artificial, en esa predicción de Alejandro. Tenemos un partido un jueves. Alejandro históricamente no viene los jueves porque Alejandro tiene una hija que tiene que llevar al colegio al día siguiente, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento del fan es el que con el que nosotros trabajamos para recordarle a Alejandro, ya no solo nosotros, sino todos los clubes, porque hace un par de semanas tuvimos una reunión en Madrid, todos los clubes, y estábamos trabajando en esa línea, ¿no? Y le recordamos a Alejandro: oye, Alejandro, si no vas a venir, cede tu asiento para que el club lo pueda vender y pueda un bético no se quede en la calle o no se quede sin asiento y pueda disfrutar del partido, ¿no? Ahí en esa predicción también trabajamos y nos apoyamos muchísimo en esa inteligencia artificial, y vamos haciendo al fin y al cabo esos estudios de lo que sería la tendencia de cómo sería por partido. Y también apoyado, como decía antes, de la parte deportiva, en ese lenguaje natural, ¿vale? Pues el lenguaje natural, porque al fin y al cabo el decisor de negocio le habla de forma natural y le dice de forma natural: dime qué persona o qué socio se prevé que no van a venir al siguiente partido, para mandarle una comunicación e incentivarle, ¿no? Yo creo que ahí esa traducción del lenguaje natural es muy importante lo que nos da, lo que nos aporta, y en eso es verdad que también la inteligencia artificial nos da muchísimo. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengo una pregunta para Migle. Migle, ¿hay alguna referencia ya de alguna mujer que sea creadora de la inteligencia artificial, distinto de hablar de Elon Musk, para tener referencia más de alguna mujer pionera en este momento? También quisiera hacer una pregunta a Alberto, quien habló de los gemelos digitales. Se habló en la conferencia de la simulación del corazón de Slinden. En ese sentido, ¿hay algún control de la suplantación, digamos, de estos órganos de pronto a nivel de rendimiento deportivo? Es decir, el control de este órgano que es clonado para que otra persona no lo pueda usar de pronto en su cuerpo para temas de rendimientos deportivos. ¿Hay algún control frente a este tema de, digamos, de multiplicidad de esta clase de órganos? Y la siguiente pregunta es para José Luis. José Luis, hablamos del metaverso y quisiera preguntar cuál sería la influencia del metaverso en las competencias olímpicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Es verdad que el mundo de inteligencia artificial lleva muchos nombres de los hombres, y yo no llamaría, esto es paradoja, ¿no? Porque Elon Musk, yo no pienso que crea algo, él invierte. Esto es otra cosa. Sí, crea invirtiendo, sí, pero él mismo está buscando negocio, ¿no? Y está buscando con estas aplicaciones, Neuralink y más cosas, las vende diciendo que se preocupa por la gente con discapacidad, ¿no? Que yo honestamente tengo mis dudas, pero como creador de inteligencia artificial tendremos que ir al campo de programación de las ciencias exactas, donde obviamente faltan mujeres. Pero, por ejemplo, en ámbito español, Nuria Oliver, que es muy famosa en el mundo, pero no tan famosa en España, por ejemplo, por sus aportaciones, por sus trabajos, obviamente ahora está a nivel europeo de nuevo parte de equipo regulatorio, pero obviamente tienes toda la razón. Las mujeres programadoras están, pero son invisibles, y la pregunta es ¿hasta cuándo? Y como siempre yo pienso, es también un problema más estructural, que mujeres están más
siempre se quedan más atrás un poco, no buscan la luz de escena, ¿no? Entonces es un problema más estructural, pero sí que hay. Muchas gracias por preguntar. Gracias por la pregunta, porque esto me permite aclarar una cosa con respecto a lo que decía antes de los gemelos digitales y la creación o la duplicación, digamos, virtual de órganos, ¿no? Este es un aspecto muy interesante porque no solo los gemelos digitales permiten mejorar la medicina deportiva o el rendimiento deportivo, ¿no? O comparar el rendimiento que puede tener un jugador o una jugadora y transformarlo en números. El problema que yo quería señalar con esto de los gemelos digitales y en el caso del atleta es que su corazón ha sido clonado digitalmente para llevarlo hasta el límite de rendimiento físico, ¿no? Esto puede ser muy interesante cuando el atleta y el patrocinador o el club están de acuerdo. Pero no debemos olvidar que esto es convertir en un objeto al atleta. Es decir, la máquina usa al atleta como un instrumento para obtener otro beneficio, que es el rendimiento deportivo. Y no es el propio interés del atleta el que se tiene en cuenta. Esto puede llevar a problemas de decisión, de autonomía, a la hora de decidir si quiero seguir más adelante o no más adelante, porque el rendimiento, perdona que lo veamos, Alejandro, desde puntos de vista diferentes, pero se complementan a la vez, ¿no? Porque, claro, después el patrocinador puede retirar el patrocinio si el atleta no quiere llegar hasta ese límite, ¿no?, de rendimiento y decir, bueno, pues entonces pierdes el patrocinio. Y respondiendo concretamente a la pregunta, además, la empresa, en este caso, CTA, que se llama, utiliza este modelo para aplicarlo a otros atletas, con lo que quien está obteniendo el rendimiento es la propia empresa, no el atleta que ha cedido sus datos biológicos para realizar este gemelo digital, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la prevención de lesiones y la simulación de cómo evoluciona la musculatura de un determinado o una determinada deportista, y después esto se aplica a otros para evitar o hacer recomendaciones de prevención y recuperación de lesiones. Gracias. Trato de responder muy brevemente. Yo creo que la respuesta no puede dejar de ser una especulación. No sabemos cómo va a ser el desarrollo del metaverso, eso en primer lugar, y tampoco sabemos cuál va a ser la reacción de las autoridades que gobiernan el Comité Olímpico Internacional en cuanto al reconocimiento como deporte de eso que podemos llamar deporte en el metaverso. Es cierto que progresivamente el COI ha ido reconociendo los eSports. Ahora ya incluso tienen un cierto reconocimiento por parte de la organización. Esto se produjo básicamente en los últimos Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio, debido a que allí tienen mucho predicamento. Y lo que digo, es probable que en el futuro el COI acabe reconociendo alguna modalidad de eSports o de deporte en el metaverso, pero no sabemos muy bien cómo va a ser ese proceso, porque tampoco sabemos cómo va a desarrollarse el metaverso, por lo tanto no podemos hacer una predicción, y menos temporal. Creo que teníamos una intervención aquí y... No. ¿Usted no me levanta la mano? Aquí. Sí, buenos días. Bueno, ¿se me oye ahora? Sí. Bueno, yo voy a pecar un poco de osado porque acabo de llegar hace una hora a esta interesantísima mesa redonda. Me dedico a la filosofía del derecho y trabajo en una universidad virtual.
dicho esto, quizá el tema al que voy a preguntar ya haya sido tratado y he llegado tarde. Porque mi pregunta está relacionada con el nuevo reglamento del Espacio Europeo de Protección de Datos de Salud. No sé tampoco a quién dirigirla, ni sé si es un tema que se ha tratado aquí en la mesa o que es un tema que yo me aprovecho de estar en un sitio tan noble, ¿no?, para preguntar algo que me interese a mí, ¿no? Pero bueno, si alguien me puede contestar o orientar, lo agradeceré. Era referente un poco al uso secundario de los datos genéticos y de los datos biométricos que se van a poner, o digamos que ese proyecto de ponerlo a disposición, hacer una especie de registro general o de espacio general, de datos que tienen una grandísima importancia y una gran, digamos, son datos muy delicados, los datos de salud. Entonces, a mí me parece que es todo muy interesante ponerlos al servicio de la investigación. Entiendo que se haga una excepción a los derechos del titular de los datos para ponerlos al servicio de la investigación médica o de los archivos o un interés público. Pero hay dos cosas que me preocupan. Una es el uso secundario de los datos, es decir, una vez que el propio titular pierde el control y pasa a una institución o a otra empresa. Y luego me preocupa un poco también, cuando he leído un poco la exposición de motivos de este reglamento, que todavía creo que en España todavía no lo hemos traspuesto, pasaron unos años, cuando se habla de un nuevo sistema de gobernanza. Me preocupa un poco, digamos, el poner unos datos tan sensibles en manos de autoridades o de instituciones que no, digamos, un poco puedan trascender a no solamente a los propios interesados, sino a los propios gobiernos y a las propias asociaciones de consumidores o de enfermos. En definitiva, pues conocer un poco cuál es la opinión de si hay alguien de la mesa que me pueda orientar. Gracias. Bueno, respondo yo porque sí. No, porque he tratado el tema de los datos y del data repurposing, ¿no? Yo puedo hablar en el ámbito del deporte, pero en general el problema es este. El problema es que, en primer lugar, hay un problema de qué datos se recogen. Y en el ámbito del deporte se recogen datos muy sensibles, porque se recogen datos biológicos, pero se recogen también datos neuronales, y los datos neuronales, en principio, la recogida de estos datos sería incompatible con el reglamento de protección de datos, ¿no? Pero después, aparte, porque recordemos lo que dice el reglamento de protección de datos, ¿no? Dice, hay que minimizar la recogida de datos y el uso de esos datos, ¿no? Y además hay determinados datos que no se pueden recoger, salvo que sea para fines muy, muy, muy determinados. Ninguno de esos fines entra dentro del ámbito de la competencia del deporte. Pero después está el caso de los gemelos digitales o los datos que se recogen, que para que funcione ese gemelo digital o para que funcionen todas estas aplicaciones que Alejandro nos explicó muy bien, se necesita el manejo de esos datos, que además se ceden a la empresa que gobierna el pilot, ¿no? El copilot. Y ahí se ha perdido. Porque cuando se modifica el consentimiento inicial para que sean dados esos datos, se pueden aplicar para una cosa totalmente diferente. Es decir, yo he cedido mis datos para que se mejore el rendimiento deportivo del Betis, porque como buen sportinguista no tengo nada en contra del Betis, pero después se utilizan para mejorar el rendimiento deportivo del Madrid. Pongamos un ejemplo, en plan de broma, y me da un pasmo, ¿no? Bueno, llevémoslo al caso serio, y yo he cedido mis datos para que se mejore la aplicación de la intervención del cáncer de colon, pero después resulta que esos datos son utilizados para aniquilar personas en una guerra química, ¿no? Pongamos por caso, o biológica, pongamos por caso. Y ahí hay un momento en el que, igual que el Black Box Model del que hablaba el profesor anteriormente, se pierde el control de los datos. ¿Y por qué? Porque quien maneja esos datos son las grandes empresas que trafican, ¿no? Y ya sabemos lo que depara empresas como Meta o
como Google o como OpenAI, que prometía tanto, pero al final lo único que están interesadas es en que no se regule esto para que se pueda para que sea más fácil precisamente cambiar el uso para el que se dio el consentimiento sin necesidad de recoger. No sé si he respondido un poquito, pero muchas gracias. Y creo que tenemos tiempo para una última intervención, para no romper tampoco con el programa. Sí. Vale. Ayer tuvimos aquí a Elías Zamora del Sevilla, hoy a Alejandro del Betis. Creo que las aplicaciones de la IA en el deporte son indiscutibles, al igual que en otros muchos sectores de la sociedad. Pero yo me hago la siguiente reflexión. No sé si recordáis, hace ya bastantes años en Estados Unidos, un club de béisbol fue comprado por un propietario que además dijo, era el último en la liga norteamericana, dijo que en 10 años iba a ser campeón de liga. Y su éxito consistió, que efectivamente lo fue, o sea, salió en el Time cuando lo dijo y salió cuando quedaron campeones de liga. Después ha hecho una película muy interesante. Su éxito fue la contratación de jugadores por motivos estrictamente estadísticos, ¿no? Entonces mi reflexión es la siguiente. ¿Pesa más hoy en día, la inteligencia artificial o la gestión de los datos? Que se hace, hace 20 años no había inteligencia artificial, por lo menos machine learning, deep learning, no existía. ¿Qué pesa más? Bueno, aquí yo realmente ¿qué es lo que pesa más para mí? La inteligencia artificial lo que nos permite es trabajar con la gran cantidad de datos, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más datos, más métricas, más variables, y al fin y al cabo la inteligencia artificial lo que nos está ayudando es a optimizar ese dato, ¿no? Yo siempre digo el ejemplo de la piscina de datos. Nosotros tiramos datos a una piscina, datos. Esos datos tienen que tener también una gobernanza, tienen que tener un orden, y la inteligencia artificial lo que está acelerando es la optimización y el uso de esos datos. Nos está ayudando en esa parte, ¿no?, principal. Y para mí, pues, esto no es que pese más una y otra, realmente se complementa el dato, la gran cantidad de datos, porque, bueno, conocemos, ¿no?, desde hace unos años, ¿no?, siempre ha salido en muchos medios de comunicación la recogida de datos, de métricas de todo, ¿no? Actualmente llevamos un teléfono que está recopilando datos nuestros constantemente, los relojes inteligentes, los ordenadores, la televisión, la tarjeta con la que pagamos, todo está recopilando datos nuestros, ¿no?, y tirándolo a esa gran piscina. Y la inteligencia artificial, y por eso también esta explosión que ha habido en estos últimos meses o estos últimos años de ChatGPT, es que todos esos datos que estaban almacenados se están explotando gracias a esa inteligencia artificial. Y en el mundo del deporte, pues como comenta, al fin y al cabo, esa objetividad del rendimiento pues se tiene más, ¿no? Y al fin y al cabo se mide cuánto cuesta un jugador, ¿no? En el caso que has puesto del béisbol, pues te lo puede cuantificar la valoración del jugador pues con datos, ¿no? Es lo que lo refrendaría, sí. Vale. Puedo añadir Alejandro lo ha explicado perfectamente, pero el caso de Moneyball, de la película, pero también del caso real, que nos parecía extraño, pero hoy este caso se ha producido en la liga inglesa, la liga española, y además no es solo los jugadores, es que a través de la inteligencia artificial y esa gestión de los datos masificada, se está barajando, y este es un gran problema de la gobernanza, especialmente del fútbol, qué equipos se pueden comprar a precio más barato, el ejemplo que puse antes de Klopp y los jugadores, qué jugadores y qué técnicos necesitan para que ese equipo sea rentable en un año o 2 años, 2 campeonatos, donde juegue, y sacarlo precisamente para posicionarlo en un nivel superior y después venderlo. Esta es la realidad de Moneyball hace 30 años y hoy. Una cosa, solo voy a añadir que esto de Moneyball y algún otro ejemplo que ha mencionado Alberto, el Leicester, creo recordar que fue el que ganó la Premier League, pero hoy día ya todos utilizan
Con lo cual, el factor desequilibrante, la ventaja se ha desaparecido porque creo que todos hacen uso y por lo tanto no hay nadie que tenga un especial conocimiento que les permita llegar a esa varita mágica y fichar al gran jugador. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamento tener que cortar, pero por el tema de agenda es imposible seguir con el debate. Obviamente agradecer a los ponentes las intervenciones magníficas y por supuesto el debate que no ha hecho sino enriquecer la dinámica de intervenciones, con lo cual gracias a todos y por la atención y obviamente la participación.